Hola, hola, bienvenidos otra vez al canal de la cabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de un libro que yo ya tenía ratos de querer leer y que pues hace poquito logré conseguirlo, que es Into the Wild, o conocido en español como Hacia Rutas Salvajes. Así que, vámonos. Hacia Rutas Salvajes, como es conocido este libro en español, es un libro de no ficción del escritor estadounidense Jon Krakauer. Y aquí vamos a conocer la historia de Chris McCandless, que es un personaje muy pintoresco, que luego de dejar una vida muy acomodada y de donar el dinero que tenía a la caridad, decide embarcarse a vivir la vida en el camino, a vivir como un nómada y pues tratar de vivir en conjunción con la naturaleza a través de todo Norteamérica. Desde el principio del libro, pues ya nos queda claro de que la última aventura de Chris McCandless termina de forma fatal, muriendo posiblemente de hambre mientras estaba en Alaska, tratando de sobrevivir en la naturaleza por sus propios medios. El personaje principal de este libro es Chris McCandless, un joven soñador e idealista, inconforme con la vida en la sociedad, y el autor de este libro pues se dedica a tratar de encontrar quién es realmente Chris McCandless, hilar un poquito su historia a través de sus viajes, a través de sus experiencias con las personas que lo conocieron, etc. Y así que poco a poco vamos conociendo un poquito más acerca de sus ideas, sus relaciones, y vamos haciendo un mapeo de todas sus historias nómadas a lo largo de Norteamérica. Este es un personaje que se nos describe como una persona muy inteligente, una persona hábil en los negocios, muy hábil en el ámbito académico, y que definitivamente, si hubiera querido, así hubiera podido tener mucho éxito en el mundo laboral. Sin embargo, personas como estas son personas que no quieren y no van a quedarse con las reglas que la sociedad les impone. Pero por supuesto, si Chris McCandless hubiera decidido adaptarse a las normas de la sociedad, hoy nos faltaría una historia, nos faltaría un libro. Chris se nos presenta como alguien inteligente, amable, a quien no le cuesta hacer amigos, pero que tenía un gran desprecio por lo material. En algún punto se nos cuenta de que él quema todo su dinero antes de una de sus aventuras porque consideraba que no lo necesitaba, que con lo que él podía ir haciendo en el camino poco a poco iba a ser suficiente. Y esto es bastante interesante porque a pesar de lo difícil que se le hace a él vivir en sociedad, también vemos que es una persona que se va hacia los extremos. No es alguien que fuera gris, él veía las cosas en blanco o en negro, y justamente ahí es algo que a mí me parece muy interesante de Chris McCandless, que es que Chris es una persona muy inteligente, es muy hábil, es de todo, pero es una persona que no puede pedir ayuda, es una persona que le cuesta mucho aceptar sus limitaciones y aceptar aprender incluso de otras personas. Es una persona a quien le podríamos dar incluso un tinte de arrogante. El libro me agrada mucho porque nos pinta una idea de Chris McCandless que no se queda en lo idealista y no nos lo pinta como un personaje perfecto y no nos lo pinta como un personaje, no sé, que con el que tenemos que empatizar al 100%, porque a pesar de que empatizamos mucho con McCandless, también podemos ver que tiene unos aspectos muy inocentes y demasiado cuadrados en algunas situaciones, donde él está dispuesto a aceptar las faltas de algunas personas, pero sin embargo castigar muy fuerte a otras por faltas bastante similares. Entonces, Krakauer
nos habla de Chris McCandless, pero no nos lo pinta como un personaje excesivamente trágico ni excesivamente ideal, o no lo idealiza, sino que también nos pinta estos aspectos grises que tiene, y eso se aprecia porque muchas veces estos libros pecan de idealizar demasiado al personaje del cual se está contando la historia. Desde el principio, pues ya tenemos bien clara cuál es la conclusión de la historia. Sabemos que Chris McCandless muere eventualmente en Alaska, pero me gusta mucho el estilo en el que Jon Krakauer nos cuenta la historia, porque Jon Krakauer empieza justamente con esto. Chris McCandless desafortunadamente no sobrevive a la aventura y empieza a hilarnos un poquito la historia de cómo Chris McCandless ha vivido su vida. Y pues bueno, para nosotros es muy fácil saber que esta historia tiene un principio y tiene un final. Y lo de en medio es muy difícil luego mantenernos interesados. Sin embargo, Krakauer sabe muy bien en dónde poner la información, dónde irnos expandiendo detalles, dónde entrar a situaciones que quizá anteriormente no nos las había contado, pero que nos cambian bastante la percepción que tenemos de Chris McCandless y de sus aventuras. Y realmente se aprecia mucho que tenga esta habilidad para contarnos la historia y mantenernos enganchados a pesar de que ya sabemos que la cosa no va a parar del todo bien. Algo que critico un poco del libro es que a mitad del libro, pues Jon Krakauer empieza a contarnos acerca de una aventura que él tuvo en Alaska, que quería escalar un monte, fue muy difícil, le costó, la aventura fue triste, al final lo logró, bajó, casi se muere. Y entiendo mucho que Krakauer nos quiere contar esto porque entendemos por qué él empatiza tanto con McCandless, por qué se tomó escribir esta historia de forma tan personal. Sin embargo, creo que llevarnos 2 capítulos del libro de la historia de Chris McCandless para meter la historia de Jon Krakauer en medio, a mí me pareció algo innecesario. Tal vez para el autor, pues fue importante poner esa historia porque ayudaba a que entendiéramos un poquito cómo circunstancias muy pequeñas muchas veces hacen que la aventura tenga un final feliz o un final trágico, como en el caso de McCandless. Pero creo que hubiera podido ser un poco más corto el escuchar ese relato y no leer páginas y páginas de la historia de Krakauer, que al final yo venía leyendo, venía a leer la historia de McCandless, no la de Krakauer. Ya la de Krakauer la podemos leer en su propio libro si él así lo quiere, que es completamente válido. También se nota mucho que Krakauer se ha esmerado mucho porque este libro realmente haga justicia a lo que sucede, a la aventura de Chris McCandless. Me gusta mucho el hecho de que a partir de la primera edición de este libro, que si no estoy mal surgió en 1996, para las ediciones actuales se ha añadido mucha información, especialmente todo aquello que tiene que ver con la muerte de Chris McCandless. Se va añadiendo al libro nuevas hipótesis, nuevas ideas. Si alguna de estas ideas o estas hipótesis pues se descartan, el libro también nos lo cuenta. Y creo que es muy valioso que Krakauer tenga tanto compromiso por contar esta historia y que nos vaya ampliando con el tiempo las novedades que van surgiendo alrededor del caso. Esto creo que realmente hace que se sienta que el libro es muy personal, y especialmente porque este libro ha tenido una evolución muy grande. Fue un artículo para una revista de senderismo, luego ese artículo se expandió a un artículo más grande en otra parte, luego se hizo el libro y el libro se ha ido expandiendo poco a poco conforme aparece más información, especialmente hipótesis de la muerte de Chris McCandless.
Y luego se hizo una película relacionada con este libro, todavía me falta verla, pero siempre quiero leer el libro antes de ver la película, porque creo que vale más la pena hacer esa comparativa. Esta evolución creo que es muy valiosa y se nota el cariño que hay detrás del libro. Si tengo que decir lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, diría que lo bueno es que es un libro muy honesto, que no se esfuerza ni es algo que pretenda blanquear la imagen de Chris McCandless. Al final podemos empatizar con él, pero también sabemos que ha sido arrogante, que ha sido una persona que no estaba lo suficientemente preparada para la aventura que estaba pretendiendo realizar. Y esto es definitivamente algo muy bueno para poder ver realmente la verdadera figura detrás de este personaje. Lo malo, diría, la intrusión del autor a mitad del relato. Le quitaría esa porción sin pensarlo dos veces. Lo bonito sirve como un cuento con moraleja, especialmente para las personas que pecan de tener excesiva autoconfianza. Creo que es muy importante ver que muchas personas tienen gran potencial y tienen grandes oportunidades de hacer muchas cosas, pero no solamente tienen que creérselo, tienen que trabajar también por esto. Si Chris McCandless hubiera trabajado un poco más, hubiera aprendido más de supervivencia, hubiera aceptado las ayudas que se le proporcionaban, bolsas de dormir, más comida, comunicación, mapas, creo que Chris McCandless hubiera salido de esa aventura con vida y es una gran moraleja pensar que no todo es el talento y no todo es la inteligencia. También hay que saber cómo aplicar ese talento y cómo aplicar esa inteligencia para obtener esos resultados que se quieren. Y lo feo es que a veces el libro puede ser un poco plano. Y cuando digo un poco plano, no quiero decir que estoy esperando que este libro de McCandless sea un cómic o que sea un libro de dibujitos, pero sí se hubiera beneficiado mucho de mostrarnos un poco más los mapas, mostrarnos un poco más de las fotografías que Chris McCandless tomaba, porque durante el libro se menciona mucho a Chris McCandless tomó estas fotografías, Chris McCandless siguió esta ruta, pero no las vemos, dependemos mucho de la descripción del narrador y esto pues en libros de ficción pues es algo bueno, el narrador ya sabrá cómo contarnos esto, pero en un libro de no ficción donde nos estás contando que hay una fotografía importante, que hay una ruta importante en un mapa, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver y creo que yo le agregaría estas imágenes, etcétera, que de hecho existen. Y yo tenía que estar googleando la foto de la que hablaba el libro para ver a qué se refería exactamente, porque a veces habían detalles importantes. O el mapa, dónde está exactamente este lugar, dónde está este río por el cual pasó. Creo que eso se hubiera beneficiado mucho. Y bueno, yo le daría un 4.5 sobre 5. Es un libro muy bueno, realmente se puede aprender mucho de él. Y pues ahora vamos a ver cuándo logro ver la película y ver qué tanta justicia le hace al libro. Mientras tanto, nos vamos caminando hacia rutas salvajes. Si les gusta este tipo de contenido, denle like, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Adiós.